Era una noche como cualquier otra en las desoladas carreteras que se entrecruzaban en el corazón de la nada. Me llamo Juan y soy camionero. Llevo más de una década transportando mercancías por las solitarias carreteras. El tipo de vida que te hace compañía con el zumbido del motor y la interminable extensión del asfalto. Esa noche me encontré en un tramo de la carretera particularmente inquietante, envuelto por una niebla impenetrable, de esas que te envuelven como un sudario sofocante, ocultando el mundo que hay más allá. Los únicos compañeros eran el tenue resplandor de mis faros que atravesaban la niebla y el ritmo rítmico de las gotas de lluvia sobre el techo de mi camioneta. Había oído rumores en la radio sobre este tramo, un lugar donde los camioneros susurraban sobre coches abandonados, historias de conductores desaparecidos sin dejar rastro. Era suficiente para provocar escalofríos en la columna vertebral, incluso a los conductores más experimentados. Pero yo siempre me había burlado de esas historias. Eso fue hasta esa noche. A medida que avanzaba por la sinuosa carretera, la niebla se hizo más densa. La visibilidad se redujo a unos pocos metros y el zumbido del motor parecía engullirse por un silencio opresivo. El resplandor de mis faros se reflejaba en la niebla y proyectaba sombras inquietantes que danzaban como espectros en la noche. Fue entonces cuando lo vi. Una silueta al costado del camino. Un hombre, o eso parecía, estaba de pie, inmóvil en la niebla. Mis instintos me decían que continuara, pero el ser humano en mí quería echar una mano. Solté el acelerador y el camión se detuvo junto a él. Estaba extrañamente pálido y la niebla se aferraba a su figura como una cava fantasmal. Pero lo que me provocó un escalofrío fueron sus ojos. Eran grandes, redondos y se veían algo oscuros. La verdad no lograba identificar bien cómo eran, pero era demasiado aterrador. Dudé un momento y sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Algo iba terriblemente mal. El hombre no se movió, no reconoció mi presencia. Se quedó allí, mirando fijamente la niebla. Con un nudo en la garganta, decidí ponerme en marcha, pero mientras aceleraba el motor, lo miré de reojo. Fue entonces cuando lo vi. La sonrisa torcida y grotesca que se dibujó en su rostro sin rasgos. El pánico se apoderó de mí y pisé a fondo el acelerador, dejando atrás la figura envuelta en niebla. Mientras me alejaba, agarré el micrófono de la radio para compartir mi inquietante encuentro con otros camioneros. Pero, para mi consternación, las ondas de radio que antes eran vibrantes estaban en silencio. No había estática ni voces, solo un vacío inquietante que reflejaba la niebla del exterior. El camino parecía interminable y apreté el acelerador con más fuerza, mientras el motor rugía en señal de protesta. Necesitaba distanciarme de esa criatura. Necesitaba la seguridad de las luces de la ciudad. Pero a medida que los kilómetros se iban confundiendo, la niebla persistía, inflexible. Conduje más de 160 kilómetros y estaba seguro de que esa criatura estaba muy lejos y nunca volvería a encontrarme con ella. A lo lejos, apareció un estacionamiento solitario y decidí que era hora de detenerme. El cansancio y el miedo me desgarraban y necesitaba desesperadamente un momento para recomponerme. Apagué el motor, cerré las cortinas e intenté quitarme de la cabeza el encuentro como si fuera una mera imaginación. No sabía que la noche apenas había comenzado y que los horrores que acechaban en la niebla estaban lejos de terminar conmigo. Traté de convencerme de que era solo el cansancio el que me jugaba una mala pasada. Cerré las puertas con llave, corrí las cortinas y me acurruqué en mi litera, esperando que la imagen inquietante de esa figura pálida con los ojos anormalmente grandes y la sonrisa torcida se desvanecieran en la noche. Pero el sueño seguía siendo esquivo. Después de lo que parecieron horas de dar vueltas en la cama, una sensación de fatalidad inminente me invadió y me despertó de golpe. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras intentaba abrir las cortinas. El aparcamiento estaba bañado por un resplandor inquietante que provenía de las luces parpadeantes del techo y proyectaba sombras alargadas que parecían bailar en la niebla.
Fue entonces cuando los volví a ver. 3 de esas criaturas de pesadilla se mantenían de pie como centinelas, con sus ojos oscuros fijos en el camión. El pánico se apoderó de mí mientras intentaba encender las luces de la cabina, revelando sus horribles rasgos en todo su esplendor. Sus bocas, bien abiertas, emitían gruñidos guturales que reverberaban a través de las paredes metálicas del camión. El aire en la cabina se llenó de una presencia sobrenatural, una malevolencia que se filtraba por cada poro de mi ser. Busqué el contacto y recé para que el camión rugiera y me llevara lejos de esa pesadilla. Pero no pasó nada. El motor permaneció en silencio, como si protestara contra el terror que se acercaba. Las criaturas, al percibir mi vulnerabilidad, comenzaron a avanzar. Sus movimientos eran inquietantemente suaves, casi como si se deslizaran sobre el asfalto. Los gruñidos se intensificaron y resonaron en el desolado estacionamiento. Sentí el sudor frío que me recorría por la espalda, mientras la desesperación se apoderaba de mí. Me temblaban las manos mientras giraba la llave una y otra vez, deseando que el motor respondiera. Los gruñidos se convirtieron en una cacofonía y las criaturas se acercaron, con sus rasgos contorsionados, en una grotesca exhibición de hambre. Justo cuando las criaturas estaban a punto de llegar al camión, sentí una oleada de alivio al ver que el motor cobraba vida. Metí la marcha en seco y el camión se sacudió hacia adelante, dejando a las criaturas atrás en el espejo retrovisor. Mientras el camión se alejaba a toda velocidad, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que las criaturas no estaban sujetas a las leyes del mundo físico. Sus aterradores gruñidos resonaban en la distancia, incluso cuando las luces de la ciudad finalmente aparecieron en el horizonte. Me atreví a mirar hacia atrás y, para mi horror, vi a las criaturas corriendo detrás del camión a una velocidad sobrenatural, mucho más allá de lo humano. Era como si las propias sombras me estuvieran persiguiendo. Mientras conducía hacia el resplandor acogedor de las luces de la ciudad, las criaturas se detuvieron de repente. Sus formas retorcidas se quedaron en el borde de la expansión urbana y sus gruñidos se desvanecieron en la noche. El alivio se mezcló con un temor persistente cuando me di cuenta de que tenían un límite a su alcance. Aparqué la camioneta en una zona bien iluminada, rodeada del reconfortante zumbido de la civilización. Me temblaban las manos cuando volví a coger el micrófono de la radio, con la esperanza de conectarme con alguien, con quien fuera, pero las ondas de radio llenas de estática permanecieron obstinadamente en silencio. Las luces de la ciudad parecían hacer retroceder la oscuridad, pero no podía quitarme la sensación de que esas criaturas seguían ahí fuera, esperando entre las sombras su próxima oportunidad de atacar. La noche estaba lejos de terminar y el camino que tenía por delante me deparaba más horrores de los que podía imaginar. Pasé las horas inquietas de la noche estacionado en ese refugio bien iluminado, con las luces de la ciudad protegiendo de la oscuridad que se acercaba. Pero sin importar cuán brillante brillara el paisaje urbano, las imágenes de esas criaturas de pesadilla permanecían en los rincones de mi mente. Sus gruñidos resonaban como una melodía siniestra. Cuando empezó a amanecer, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que la pesadilla estaba lejos de terminar. Volví a la carretera, escrutando cada sombra, cada trozo de niebla, con una nueva paranoia. Las luces de la ciudad se fueron apagando poco a poco en el espejo retrovisor a medida que la carretera se extendía hacia otra extensión desolada. La radio cobró vida y el sonido repentino me hizo saltar. Era una voz, la de un compañero camionero. «Hola, ¿estás ahí? ¿Estás bien?» La voz sonaba preocupada y respondí con entusiasmo, contándole los horrores de la noche, las figuras envueltas en niebla, la radio rota y la persecución implacable. Hubo una pausa al otro lado de la línea y luego la voz habló, cargada de una mezcla de miedo e incredulidad. «No estás solo. Todos hemos oído esas historias. Los autos abandonados, las criaturas en la niebla, pero siempre pensamos que eran solo historias». La revelación me provocó un escalofrío en la espalda.
No era el único que se había enfrentado a esas entidades monstruosas. La radio resonaba con conversaciones en voz baja entre camioneros, cada uno de los cuales contaba sus propios encuentros con lo sobrenatural. En ese tramo de la carretera, las historias variaban, pero surgía un hilo conductor. Aquellas criaturas con sus ojos inquietantes y sonrisas torcidas eran una fuerza malévola que parecía atraída por los caminos solitarios en la oscuridad de la noche. Nadie conocía su origen ni su propósito, pero dejaban un rastro de miedo a su paso. A medida que avanzaba, la inquietud persistía. El camino parecía interminable y la niebla se aferraba a los bordes de la autopista como un espectro maligno. No podía quitarme de encima la sensación de que aquellas criaturas me observaban, esperando el momento oportuno para atacar de nuevo. Las conversaciones por radio se intensificaron. Los camioneros intercambiaban consejos sobre cómo evitar a las criaturas y contaban historias de quienes habían desaparecido sin dejar rastro. El miedo era palpable, una experiencia compartida que nos unía frente a lo desconocido. A cada kilómetro que pasaba, las luces de la ciudad se convertían en un recuerdo lejano. El camino que tenía por delante estaba envuelto en una niebla impenetrable y la radio volvió a quedar en silencio. Se me erizaron los pelos de la nuca y me empezó a brotar un sudor frío en la frente. A medida que me acercaba al tramo familiar, donde me encontré por primera vez con las criaturas, una sensación de terror se apoderó de mí. La niebla se espesó y la atmósfera se volvió pesada con el peso de los ojos invisibles. Entonces, una inquietante revelación me golpeó. Este camino era un bucle, un circuito interminable que llevaba a los viajeros de regreso al corazón de lo sobrenatural. Las luces de la ciudad, la camaradería en la radio, todas ilusiones destinadas a engañar. Las criaturas no estaban limitadas por la distancia, estaban limitadas por el tiempo, atormentando para siempre a quienes se atrevían a atravesar este tramo maldito. Un gruñido gutural resonó a través de la niebla y las figuras retorcidas emergieron una vez más. Sus ojos negros se me clavaron en el alma y sus bocas abiertas emitieron un gemido sobrenatural. Pisé a fondo el acelerador y el motor rugió en señal de protesta, pero el camión parecía atacado al bucle de la pesadilla. A medida que las criaturas se acercaban, la niebla se lo tragó todo y el camino se convirtió en un vacío sin fin. Lo último que vi fueron sus ojos, un abismo que parecía consumir toda la luz. La radio cobró vida por última vez en un coro de voces aterrorizadas. Gritó una advertencia, pero era demasiado tarde. Las criaturas se acercaron y el mundo se sumió en la oscuridad. Y así, la carretera embrujada se cobró otra víctima, perdida en la noche eterna, y las criaturas malévolas que acechaban en la niebla. El bucle continuaba, un ciclo interminable de horror, atrapando a los incautos en una pesadilla sin fin. La carretera se extendía envuelta en niebla, un camino embrujado que pocos se atrevían a atravesar y aún menos lograban escapar. Gracias por mirar este video. Si te gustó, házmelo saber en los comentarios. La idea es seguir trayendo más contenido. Esto fue Cita Nocturna y te deseo una muy buena noche.